A ver, déjenme ver. Ok, ya está. Listo, vamos a comenzar. ¿Qué me falta? Nada más. Vamos a ver. A repasar tantito. Ok, vamos a ir. Listo. Pues ayer vimos esta parte de flujo eléctrico y ley de Gauss. Vimos que el flujo eléctrico está definido a partir de el campo eléctrico, no sé, que se vea bien. El campo eléctrico, producto punto de la diferencial de área, y todo eso se integra en una integral cerrada, ¿va? Eh, a partir de esta definición, tenemos que todo eso es igual a ¿qué? A carga neta entre epsilon cero. Esa es la ley de Gauss. Entonces, a partir de ella, vamos a empezar a sacar ¿qué? Campos eléctricos, ¿va? Vamos a ver cómo vamos a trabajar este tipo de integrales. Ya vimos cómo evitar el uso bueno, de cantidades vectoriales al momento de la integración a través de la proyección. Y pues creo que no necesitamos nada más. Ahora, recuerden que es lo importante aquí, que en la definición, vean lo que dice, el flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta contenida en el interior de la superficie. ¿Ok? Entonces, habrá una superficie que no está cargada, simplemente es una superficie cerrada que contiene carga neta y que la puede producir cualquier otro tipo de cuerpo, además de las cargas puntuales o de los otros tipos de cuerpos que vimos. Entonces, eso que contiene la superficie cerrada será la carga neta y eso nos permitirá calcular el campo eléctrico a través de esta definición. ¿Ok? Entonces, aquí habrá dos elementos que vamos a tener en cuenta. Primero, el elemento que produce campo eléctrico. En el primer caso será la esfera hueca con densidad superficial, bla, 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 ahorita lo noto. Ese será el elemento que produce el campo. Ahora, habrá otro elemento que tenemos que adicionar para que tengamos nosotros una diferencial de área, ¿vale? Ahorita van a ver el nombre medio largo que tiene, pero es la herramienta que nos va a ayudar a calcular o obtener las expresiones de los campos eléctricos que necesitamos en este caso. Ok, entonces vamos a tener que utilizar dos cosas y ahorita vamos a ver cuáles son. Primero, bueno, vamos a poner el título aquí. Aplicación de la ley de Gauss para cálculo de campo eléctrico. Ok, entonces el primero, acá, el primero, ¿qué será? Campo eléctrico producido por una esfera hueca con densidad superficial. Sigma de carga uniforme. Ok, ¿qué quiere decir todo esto? Primero, lo importante, la esfera hueca. Creo que eso está fácil, ¿no? Una esfera sin volumen, simplemente tiene superficie, ¿va? Después, con densidad superficial sigma de carga. Simplemente esto es la sigma, es constante y se mide en coulomb sobre metro cuadrado. Y aparte nos dice que es uniforme, eso quiere decir que en cualquier punto de esta esfera cargada tiene la misma densidad. No varía la densidad dentro del cuerpo cargado. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a dibujar una esferita. Vamos a ponerla. A ver si. No, ahí está. Se me reconoció la forma. Entonces, tenemos aquí esta esfera. Esta esfera tiene, vamos a ponerle un radio R0. Tiene la densidad superficial de la que estábamos hablando, una sigma. Y vamos a suponer que está cargada positivamente. ¿Vale? Ahora,
como todo campo eléctrico, ¿qué necesita? Necesitamos el punto, ay, a ver si me sale la otra cosa. Vamos a ponerle aquí un punto P. Ese punto P, ¿para qué creen que se utiliza? Pues es el punto de interés en donde nosotros vamos a tener que calcular ¿qué? El campo eléctrico, ¿vale? Entonces, vamos a retomar esta parte, la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico es la doble integral cerrada del campo eléctrico, diferencial de área, igual a carga neta entre epsilon cero. Ahí tenemos nuestra fórmula. Con esta fórmula nosotros vamos a obtener campos eléctricos, ¿va? Ahora, vamos a ver. ¿De qué estamos hablando aquí? Primero, el campo eléctrico, del cual estamos haciendo referencia, alude o es dependiente de quién, de la esfera que estamos teniendo acá, ¿ok? Ese es el que produce el campo eléctrico. Ahora, viene lo bueno. ¿Quién produce la diferencial de área? Esa diferencial de área corresponde a lo que voy a tratar de dibujar aquí a la primera, que es, a ver si me sale, casi, estuvo bien. Déjame ver si lo puedo modificar todavía. No, ya no. Bueno, ya ni modo. Esto es, lo vamos a llamar una superficie gaussiana. Superficie gaussiana. Ahora, ¿por qué creen que es gaussiana? Pues porque estamos usando la ley de Gauss, ¿ok? Y lo más importante es que es imaginaria, ¿va? Ahora, como pueden observar, no solamente es anotar una superficie o una esfera nada más así porque sí. Necesitamos que esa esfera tenga ¿qué? Un radio, o el radio va a ser del valor de la distancia al punto P, ¿ok? Entonces aquí tenemos este radio R. Ese radio R es la distancia al punto de interés, ¿ok? Entonces trasciende el simple hecho de ser utilizado como un radio para nuestro punto de interés P, ¿vale? Entonces esta es la herramienta que necesitamos utilizar, una superficie gaussiana imaginaria. Bueno, en este caso la más fácil es la esfera, ¿sí? Pero recuerden, el asunto es que sea una superficie finita y ¿qué más? Cerrada. Entonces, bien pudo haber sido un cubo, bien pudo haber sido un cilindro, lo que ustedes quieran. Pero ahorita vamos a ver por qué nos conviene que sea en particular, una esfera para el caso que estamos analizando. Ahora, esa diferencial de área, ¿sí? ¿Qué pasó? Si la figura no fuera una esfera, ¿la superficie gaussiana sigue siendo una esfera o toma la forma que tenga la cosa? Buena pregunta. No toma la forma necesariamente del cuerpo cargado. En este caso nos conviene, ahorita van a ver por qué. Y de hecho, me adelanto, no me voy a adelantar, ahorita lo vamos a deducir. Va a tener que ver con la forma en la que nosotros vamos a trabajar este tipo de integrales. Es importante pensar en el número de caras que vamos a utilizar en la superficie gaussiana imaginaria que nosotros propongamos. Ahorita van a ver por qué. ¿Ok? ¿Sebastián? Sí, va. Va, ahorita vemos. Va. Entonces ya tenemos aquí la distancia R. Recordemos que es en este punto P y en la misma dirección que R que vamos a tener el campo eléctrico que estamos buscando. Y listo, nada más. Es lo que necesitamos aquí. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos que la superficie gaussiana imaginaria aporta ¿a quién? A la diferencial de área. Hay que recordar que estas diferenciales de área, ¿de dónde salen? Justo de la superficie y siempre están bueno, apuntan perpendicularmente respecto a la superficie. Entonces quiere decir que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces aquí hay una diferencial de área, una diferencial de área. Pero estas no nos interesan, nos interesan en particular, o me interesa en particular, la que hace intersección con quién, con el vector campo eléctrico, porque si no hace intersección,
no existe el producto punto. Y si no existe el producto punto, pues todo se va al carajo porque daría cero, ¿va? Entonces, estamos en búsqueda de esta diferencial de área, ¿vale? Entonces, necesitamos estas definiciones, ¿ok? Entonces, el campo eléctrico lo genera el cuerpo cargado. La diferencial de área lo genera la superficie imaginaria gaussiana, ¿vale? ¿Dudas con eso? No, profe, todo bien. Vale. Entonces, voy a poner esto aquí. Ahí está. Bueno, todavía con la otra parte de la ley de Gauss, la de carga neta entre epsilon cero, todavía no nos metemos. Primero vamos a trabajar con esto, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a desarrollar este problema. Tenemos aquí la doble integral cerrada, producto punto con la diferencial de área. Ahora, como no queremos trabajar con vectores, pues tenemos que trabajar con proyecciones de las magnitudes. Entonces, espero que no se olviden de lo que vimos ayer, que así nos podemos evitar el cálculo de, bueno, el uso de vectores en la integral y eso lo complicaría un poquito más, ¿no? Entonces, esto nos dará igual a la doble integral cerrada del campo eléctrico multiplicado por la diferencial de área, todo esto en magnitud, y coseno de teta. Recordando que teta es el ángulo que forman esos dos vectores, campo eléctrico, diferencial de área, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa aquí? Sebastián, ¿cuál es el ángulo que forman esos dos vectores? ¿Cero? Cero. Entonces, teta es cero y por lo tanto, bueno, ahí ya no cabe. El coseno del cero, ¿cuánto es? 1. Coseno de cero es igual a 1, ¿va? Entonces, esto es igual a 1. Y nos queda una integral un poquito más sencilla, ¿no? En apariencia. Entonces, vamos a poner aquí doble integral cerrada de campo eléctrico diferencial de área. Y eso es igual a el flujo eléctrico. ¿Ok? Ahora, ya tenemos solamente dos términos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver quién. Mm, Paola Bedoya. Mande. De esta integral, estamos aquí. ¿Sobre quién estamos integrando? ¿Sobre el campo eléctrico o sobre la diferencial de área? Sobre la diferencial de área. Ahora, ¿el campo eléctrico depende de alguna manera del área? ¿O es función del área? Mm, no, 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 no ¿verdad? depende. No, Entonces, ¿qué hacemos con esa cosa si no depende de la se diferencial? sale de la integral. Se sale del integral. Y nada más espera un tantito. Bueno, ahí se ve medio feo. La integral diferencial de área. Tú misma dime, ¿qué es esto? Esa es pues el área de la superficie, ¿no? La imaginaria. Exacto, exacto. Entonces vamos a ponerlo aquí. Muy bien, Paula. Es el área de la superficie imaginaria. ¿Ok? Entonces, doble integral de una diferencial de área, pues nos da el área. Ya tenemos aquí campo eléctrico que multiplica al área. Y por lo tanto, el flujo eléctrico es igual a ¿qué? A el campo eléctrico que multiplica al área de la superficie imaginaria. Y todo esto es igual a ¿quién? A carga neta entre epsilon cero. Ahora, hay que recordar, ¿cuál es el objetivo de esto? Encontrar el campo eléctrico. Entonces, si despejamos ese campo eléctrico, ¿a qué es igual? Sería igual a carga neta entre epsilon cero y todo esto entre área. ¿Ok? Pero estamos hablando del área de la superficie imaginaria. Y esta superficie imaginaria, gaussiana, ¿cómo calculan el área de una esfera? De hecho, lo vimos ayer. ¿Cómo se calcula, Daniela Páez? Voy, deje checo mi apunte. Ok.
Voy. Ok, Daniel. El área del... Ay, El área de una esfera. Por ahí salió para la definición de la ley de Gauss. 4pi por... Ay, ¿dónde está? era lo de 1/4pi por epsilon cero. No, ¿sí? No, está acá. Ay, 4pi por radio al cuadrado. ok. Ese es el área de la, de la esfera, ¿va? Entonces, 4pi por radio al cuadrado, ¿ok? ¿Estás de acuerdo, Daniela, que estamos hablando de esta misma R y no de la R0? Sí. Ok, vale. Entonces, si reescribimos esto, ¿cómo quedaría? 1/4pi epsilon 0, carga neta entre radio al cuadrado. Y esto, a ver, no te suelto, Daniela. ¿A quién se parece? Ah, ¿A la ley de quién? Del primer señor que vimos, sí. Ay, del ¿cómo se llama? francés. Joseph, no, ¿sí? Joseph, algo. Bueno, lo importante es en qué se mide la carga. Ok, ay, Q. ah, ¿Estás googleando? perdón, es que me puse tan nerviosa. Como le ¿Estás hablaron a mi googleando? mamá, perdón. Ok, ok. Recuerda, en coulombs, se Sí, mide en como, coulombs. Y esto se parece mucho a quién? A la ley de Coulomb. La única diferencia, ¿cuál es? Que en lugar de utilizar carga neta, ¿qué estamos utilizando? En la ley de Coulomb se está utilizando la carga puntual y que solamente aplica para cargas puntuales, ¿va? Ahora, todavía no terminamos. A pesar de que ya encontramos la fórmula que estábamos buscando, queda por definir algo. ¿Quién es carga neta? ¿Ok? Además, este ejemplo está muy sencillo que no me permite explorar un poquito más sobre lo importante que es la superficie gaussiana al momento de trabajar con ella y aún más importante que es deshacernos de cualquier evidencia de que existió esa superficie gaussiana imaginaria, ¿va? Eso creo que queda más claro con el segundo ejemplo, que es el plano, pero por ahí vi que Enrique creo que tenía duda o fue error de dedo. Nada más rapidísimo. Ahí por qué pusimos radio al cuadrado. No entendí muy bien esa parte. Porque el área de la esfera, de cualquier esfera, es igual 4pi por radio al cuadrado. Entonces, por eso sustituimos A por esta fórmula. ¿O a qué te refieres? O sea, está reordenada la ecuación para que se parezca a la ley de Coulomb, ¿no? Ah, ok, O, ya entendí. Sí. ok, bueno. Ahora sí. Ahora, recordemos, ¿quién es carga neta? Ok, ¿qué me decía la definición de la ley de Gauss? Me decía que era toda la carga contenida dentro de la superficie gaussiana imaginaria. En este caso, creo que queda claro que la carga que está conteniendo esa superficie gaussiana imaginaria solamente corresponde a la esfera. Por lo tanto, esa carga neta corresponde a la esfera cargada. Ahora, ¿cómo saco una carga neta? Uy, ¿cómo saco una carga neta? Bueno, ¿qué es lo único que tengo de información acerca de quién? De la carga de la esfera. Solamente tengo la densidad superficial, ¿va? Recordando que la carga neta tiene que estar en coulombs y yo tengo una densidad superficial, ¿qué me hace falta? Tengo aquí coulombs sobre metro cuadrado y yo quiero coulombs, entonces necesito un área. ¿El área de quién? El área de la esfera cargada. Y ya con eso puedo obtener la carga neta, la carga que tiene la esfera.
Y retomando fórmulas, pues es sigma por 4pi por radio al cuadrado. Ahora sí hay que tener cuidado, porque ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del radio de la esfera cargada, y ese radio de la esfera cargada ya tiene un nombre. Tiene el nombre de R0. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener cuidado con las fórmulas que estamos utilizando, que en este caso, pues ya nada más nos queda 4pi por R0 al cuadrado por sigma, y todo esto tiene que estar en coulombs. Entonces, ¿qué les recomiendo? Para los ejercicios, primero, calculen la carga neta y ya después la sustituyen en la fórmula de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya tenemos las dos fórmulas. Si quieren sí, mejor la escribo aquí bonito. De hecho, porque también está en vector. 1 sobre 4pi epsilon 0, carga neta, radio al cuadrado, vector unitario, newton sobre coulomb, donde la carga neta es igual a 4pi, radio de la esfera cargada al cuadrado, multiplicando a sigma, y todo esto está en coulombs. Y esta es una de las fórmulas que vamos a estar utilizando para los ejercicios, porque en los ejercicios sí habrá esferas cargadas. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas de este problema o de este ejemplo de cálculo de campo eléctrico a partir de la ley de Gauss? No, perfecto. Entonces, vamos a plantear algunos casos. Prof, Primero el más sencillo. Sí, ¿qué pasó, Francisco? yo sí tengo una duda en lo del campo eléctrico, o sea, ya el último paso, ¿cree que pueda repetir eso? El campo eléctrico en el último paso, O sea, ya como desde me lo está señalado en rojo. algo que... O sea, ¿cómo Pero pasó? O sea, lo de en... la cuneta, ¿cómo lo aplicó Ah, en el campo eléctrico? ¿cómo lo apliqué en el campo eléctrico? Ah, ya. Ok, todo viene de aquí. Déjame ver si cambio de color. Esta parte. ¿Estás de acuerdo? Porque de ahí de la nada ya empecé a incluir cuneta. Pero recuerda, ¿qué es esto? Esto es ley de Gauss. Y es justo lo que teníamos aquí arribita, ¿no? Que está marcado en rojo. Primero trabajamos con la, digamos, la parte en medio de la ecuación, que es el campo eléctrico y la diferencial de área. Y una vez que tuvimos un resultado, el resultado de la integral que nos dio que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por área, eso lo tenemos que igualar ¿a qué? A la ley de Gauss, que es carga neta entre epsilon 0, y a partir de esa igualdad, despejar campo eléctrico, y ya con eso obtenemos la fórmula. ¿A eso te referías, Francisco? Sí, prof, gracias. Ok, va. Ok, y ahora, vamos a ver. De hecho, vamos a cambiar esto de lugar. Vamos a dejarlo aquí. Y existe una condición. Si y solo si el radio, bueno, la distancia r, es decir, la distancia del punto de interés, es mayor que ¿quién? Es mayor o igual que el radio de la esfera. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, vamos a ver el ejemplo de cuando esto no sucede. Vamos a... Sí, mira, bueno, la dibujo yo. Otra vez. A ver esta parte. Tal vez más grande para que quede más claro. Tenemos aquí la esfera cargada, ¿ok? Tiene un radio R0 y tiene aquí sus, ¿cómo se llama? Sus signos de más para indicar que es es una esfera cargada de manera positiva. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, quiero calcular el campo eléctrico en un punto dentro de la esfera? Vamos a poner aquí que esté el punto P. Vale, entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Pues plantear la superficie gaussiana imaginaria, más o menos así, y yo tendría este vector de distancia, este vector R, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, pues que el campo eléctrico que genera la esfera surge a partir de su superficie. Entonces,
cualquier vector de intensidad de campo eléctrico que sale de ella, ¿qué pasa? Sale a partir de aquí. Entonces vamos a poner aquí, vector campo eléctrico, ¿va? Pero, ¿qué pasa con lo que aporta la superficie imaginaria gaussiana? Ella aporta ¿a quién? A la diferencial de área. Las diferenciales de área que podemos tener a 90 grados de la superficie. Y vean qué pasa. En ningún momento hay intersección. Y si no hay intersección, ¿qué es lo que vamos a obtener? Un producto punto igual a cero. Por lo tanto, si ese producto punto que está definido desde un principio es igual a cero, entonces quiere decir que el flujo eléctrico es igual a cero y por lo tanto el campo eléctrico pues también es igual a cero. ¿Vale? Por eso vamos a poner esta parte aquí. Vamos a poner aquí no hay intersección. No hay intersección. Y por lo tanto no hay proyección. Y si no hay proyección, el producto punto es cero. Y vamos a poner esto aquí, 1 y 2, campo eléctrico es igual a 0 cuando la distancia del punto de interés es menor que el radio de la esfera, ¿vale? Y podemos concluir, y de hecho podemos pensar un poquito en eso más adelante, pero esto es importante. Dentro de cuerpos huecos, cargados y cerrados, como la esfera, en este caso, no, esto no es necesario, esta condición no. Dentro de los cuerpos huecos cargados, no hay campo eléctrico, ¿vale? Entonces, esta conclusión nos lleva que dentro de estos cuerpos, físicamente, no hay campo eléctrico y matemáticamente, bueno, y se demuestra matemáticamente a partir de ver que no hay producto punto. No se puede calcular un campo eléctrico, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? De esa última parte, sobre todo, la condición. Porque puede ser que en el examen a alguien, o sea, yo, se le ocurra poner un punto dentro de una esfera o de algún otro cuerpo hueco y se tienen que acordar que ahí no hay campo eléctrico debido a ese cuerpo. ¿Vale? ¿Seguros que no hay dudas? Bro, o sea, yo nada más como para imaginármelo, o sea, si tuvieras como una esfera cargada y adentro pones como un imán, o sea, no se pegaría, como que no tendría ninguna como efecto por el campo, o sea, si está como adentro de la esfera. Ah, buena idea. Bueno, entonces ya demostramos, bueno, ya vimos por qué no hay campo eléctrico, pero a partir de la ley de Gauss. Ahora vamos a imaginar por qué no hay campo eléctrico debido a lo que sabemos, o lo poco que sabemos apenas de, esto me salió muy feo, de las líneas de campo eléctrico. Ahí está. Ahora, si esta carta, bueno, está, vamos a suponer que está la esfera aquí, ¿no? Entonces lo que les acabo de decir es que esto, ¿qué pasa? Esto genera campo eléctrico de manera, ¿cómo se llama? Perpendicular a él, ¿no? Igual que las diferenciales de área, también el campo eléctrico sale así de la esfera, ¿vale? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no puedo imaginar que ese campo eléctrico también genera vectores hacia allá, hacia acá? Pues sí, sí los genera, pero vean qué pasa. Todos, y no solamente en el centro, sino en cualquier punto, se van a anular, ¿vale? Por simetría. Vamos a suponer este caso, justo en el centro de la esfera. Todos están apuntando al mismo lado, y cada uno de estos puntos que acabo de marcar tiene su recíproco, y por lo tanto se van a anular. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo? Vamos a quitar esto. Si yo muevo ese punto por acá, bueno, pues dirán, no hay recíprocos, ¿no? Este vector es muy grande comparado a este vector, digamos que de su punto espejo, que es mucho más chiquito. Pero si empiezan a sumar todos esos vectores se van a ir anulando. ¿Vale? Entonces, por eso podemos imaginar que tenemos, o bueno, podemos ver
que no hay campo eléctrico debido a, bueno, dentro de un cuerpo cargado, ¿vale? ¿O algo así te referías, Sebastián? Sí, ¿O ya me fui sí. por otro lado? No, sí. Bueno, más o menos, pero sí. Ah, bueno, ¿o algo más que tengas duda? Ah, no, no, no. O sea, sí está bien así. Ok, bueno, está bien. Entonces, pues ahí está todo bueno, vamos a poner ya las fórmulas de acá. Ahí está todo el análisis de cómo tener el campo eléctrico debido a una esfera hueca cargada, ¿va? Ahorita ya en el plano vamos a ver em, cómo transformar esas integrales cerradas a integrales normales. ¿Le dejo ahí un rato en lo que copian o ya puedo pasar al siguiente cuerpo? ¿Nos da un minutito, prof? Va. Listo. Pues vamos a ver cómo solucionar esto, que está aquí. Y no, un poquito más para acá. Ahí me quedaría bien. ¿Va? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Inciso B, campo eléctrico producido. Por una superficie cargada. Aquí viene el detalle. Infinita. ¿Ok? Este es un plano infinito. La única información que tenemos sobre su carga, ¿cuál es? La sigma, que es constante. La densidad de carga superficial. ¿Va? Entonces, mientras ven esto, pues yo anoto la ley de Gauss. Recordemos, es flujo eléctrico, doble integral cerrada, campo eléctrico, producto punto con, diferencial de área, y esto es igual a carga neta entre epsilon cero. ¿Ok? ¿Alguna duda del plano? Ah, bueno, y ahí está el punto P, ¿no? Que es donde vamos a sacar el campo eléctrico. Vale. Pues vamos a ver cómo trabajar esta parte y la importancia de quién, de la superficie gaussiana imaginaria, que esa sí tiene que ser cerrada. Pues, ¿va? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Bueno, la vez pasada que usamos una esfera, ¿ok? Bien, podría poner una esfera aquí, pero eso no se puede, ¿por qué?
porque es una superficie infinita, ¿ok? No la puede rodear. Ahora, si no la puede rodear, pues bueno, puedo trabajar con un pedacito de la superficie, con la superficie cargada, ¿no? ¿Qué podría ser? Puedes poner una esfera aquí, por ejemplo, y que la atraviese, ¿no? Podría ser así, pero bueno, tendría que hacerlo con referencia al punto P. Así que esa esfera podría ponerse acá, o puede ser hasta un tipo voide aquí, ¿vale? Pero esto no es adecuado. Bien es cierto que ustedes pueden proponer utilizar cualquier forma geométrica, pero, bueno, como spoiler, vamos a utilizar un cilindro, y ahorita van a ver por qué. ¿Un cilindro de qué o cómo lo voy a escribir? Bueno, voy a poner que la tapa, una de las tapas del cilindro, esté justo aquí. Ah, no me salió tan derechito. Justo en donde está ubicada el punto P, ¿ok? Déjame reescribirlo. Ahí me gusta más. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la primera tapa del cilindro. Ahora, voy a hacer que este cilindro atraviese a la superficie cargada. Eso quiere decir que yo voy a tener aquí esta parte, no, vamos a dibujar tal cual, ¿sí? Y digamos que esta parte lo está atravesando. Ahora, necesito que este cilindro justo esté, digamos, que la mitad de este cilindro esté donde está el plano. Por lo tanto, quiere decir que yo aquí necesito la otra parte del cilindro. No se deja. Ahí está. Y está aquí. ¿Vale? Y aquí tengo la otra tapa. Que es la que está acá. Y está acá. ¿Vale? A ver, me sale medio chueco, pero se supone que tiene que estar ahí, derechito y bonito, ¿va? Ahora, para que se entienda mejor, pues hay que borrar esta partecita, para que se entienda que está como por detrás del cilindro cargado. Y listo. Ahí está. Ahora, ¿por qué el cilindro? Bueno, pues vamos a ver. Primero, el vector campo eléctrico. El vector campo eléctrico justo sale del punto P, ¿están de acuerdo? Es el que genera este plano. Ahora, el plano puede generar campo eléctrico hacia la derecha y campo eléctrico hacia la izquierda. Esas son las únicas dos direcciones. ¿Por qué no puede generar hacia otro lado? Bueno, pues porque es infinito. Entonces no hay ningún borde como para que haga esto, ¿vale? Aparte de que es una superficie, se supone que esto no debe tener así un borde con, ¿cómo se llama? Con alguna curva o algo. Entonces solamente existen esas dos posibilidades de dirección de campo eléctrico, ¿va? Bueno, tomando eso en cuenta, pues ¿qué más tenemos aquí? Bueno, vamos a poner aquí campo eléctrico, y en esta superficie que tenemos aquí, que es el cilindro, ¿cuántas diferenciales de área hay? Recordemos que siempre son perpendiculares al área. Entonces, esa primera tapa en donde está el punto P, pues está sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque para esa tapa tenemos esta diferencial de área, ¿ok? Que forma el ángulo de 90 grados, ¿va? Sin embargo, tenemos más partes que componen ese cilindro. Por ejemplo, la otra tapa. Entonces, la otra tapa, pues también va a tener ¿a quién? A su diferencial de área, ¿vale? Y por último, tenemos al cuerpo del cilindro que va a tener una diferencia o diferenciales de área, a ver si lo alcanzo a escribir o poner bien, que van a ser siempre perpendiculares al cuerpo del cilindro. Entonces, habrá unos que irán por detrás y estarán así. ¿Están de acuerdo con esos vectores de diferencial de área?
como que lo están cubriendo, como que lo están rodeando, siempre saliendo de la superficie. ¿Vale? ¿Dudas en esa suposición de diferencial de área? ¿O no se alcanza a ver? Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a borrar todo eso. Vamos a dejar la primera que escribí. Ahí está. Entonces tenemos aquí otra diferencial de área. ¿Vale? Entonces para distinguirlas, pues nada, les ponemos un subíndice. Esta va a ser la 1, esta va a ser la 2 y esta va a ser la 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Esa diferencial, perdón, esta integral que tenemos aquí con la integral cerrada se puede transformar en, vamos a ver aquí, esa doble integral cerrada se va a convertir en 3 integrales normales. Esas 3 integrales normales, ¿a quién hacen referencia? A cada una de las tapas. Entonces, tenemos aquí una doble integral. Ahorita ponemos el campo diferencial de área 1, que es la tapa de la izquierda, más una doble integral, que es la tapa, bueno, no, es el cuerpo del cilindro, y por último, una doble integral con referencia a la tapa que tenemos a la derecha, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestra integral cerrada, dividida en 3 partes, basándonos en el número de tapas que tiene el cuerpo, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el campo eléctrico? Bueno, tenemos aquí el campo eléctrico, que de hecho, bueno, vamos a dejar ese campo eléctrico, que choca con diferencial de área 3 o que se interseca con área 3, comparten la misma dirección. Aquí también podemos poner campo eléctrico en este sentido. De hecho, vamos a ponerle 1 y aquí vamos a ponerle campo eléctrico 3, porque están asociados a cada una de las tapas. ¿Y qué vamos a hacer con este campo eléctrico que tiene que asociarse a la diferencial de área 2? Pues podemos elegir cualquiera de las dos direcciones que se han planteado en un principio. Vamos a elegir el de la derecha. Este sería el campo eléctrico 3, perdón, el campo eléctrico 2, ¿vale? ¿Sí está claro por qué no puede haber otra dirección de campo eléctrico? No, yo no entendí. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Ok, este es un plano. Ese plano es infinito y por lo tanto no hay ningún borde ni nada. Esto nada más es un segmento de ese plano infinito. ¿Va? Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Hacia dónde apunta el campo eléctrico? Bueno, siempre hacia afuera del cuerpo. ¿Va? Entonces tenemos dos posibilidades. Hacia la derecha, que es justo el que está aquí, o, puedes verlo como hacia adelante, y la otra posibilidad es hacia atrás o hacia la izquierda, como lo quieras ver. Entonces, solo existen esas dos direcciones posibles, ¿va? Y está considerada la dirección de la derecha en el campo eléctrico 3. La dirección de la izquierda ya está considerada en campo eléctrico 1. Y por otro lado, no tenemos otra opción para el campo eléctrico 2, y como estamos poniendo la diferencial de área, digamos, hacia la derecha, pues entonces le tocaría la dirección que está marcada aquí. ¿Ok? Por eso solo existe, bueno, por eso estoy poniendo esa dirección de campo eléctrico justo para la diferencial de área 2. ¿Sigue habiendo dudas en esa parte? No, ya, gracias. Ok, bueno, Profe, entonces, sí. yo me quedé con una duda. O sea, si lo estamos haciendo con respecto al punto P, Ujú. este, el campo eléctrico, perdón, ¿cómo se llama? O sea, la superficie gaussiana que estamos ahí, imaginando, la número uno, pues, ¿por qué la tomamos en cuenta si es con respecto al punto P y pues ya queda del otro lado de la superficie? Muy buena pregunta. Pero eso se resuelve justo como unos 5 pasos antes. El por qué no solamente me quedo con un, ¿cómo se llama? Un cilindro desde la superficie hasta el punto P. ¿Por qué tiene que atravesarlo y justo a la mitad? Es una cuestión que se responde un poquito más adelante, ¿va? Vale, profe. Vale, vale. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues un problema, sí,
más sencillo, un problema simplificado. Vamos a ver por qué esto es bueno y por qué esto está simplificado. En primer lugar, vamos a ver qué pasa con esta primera integral. De hecho, debería ponerla... Ah, sí, cabe todo. Vamos a ponerlo aquí. Primero, vamos a poner que existe un ángulo alfa y que ese ángulo alfa es el que forma el campo eléctrico 1 respecto a la diferencial de área 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Que, bueno, no, mejor esto lo dejo aquí mientras y reescribo esta ecuación en términos de, aquí hay un salto de página, bueno, más abajo, en términos de las magnitudes. Entonces, para no utilizar vectores, ¿qué utilizamos? Magnitudes por el coseno de el ángulo que forman esos dos vectores. Entonces tenemos aquí una integral, campo eléctrico 1, diferencial de área 1, coseno de, vamos a integral, campo eléctrico 2, diferencial de área 2, coseno, vamos a ponerle beta, más doble integral de campo eléctrico 3, diferencial de área 3, coseno de, ¿cómo se llama la otra? Gamma. Alfa, beta, gamma, perfecto. Según yo es algo así, ¿no? Entonces, ¿sí va así gamma? Bueno, voy a ver rápido. Ay, salen otras cosas. Ah, sí, está bien. Entonces ya tenemos ahí coseno de gamma, ¿vale? Ahora, voy a reutilizar esta parte que había escrito acá. Esto sí. Ahora, ¿quién es alfa? El ángulo que forman esos dos vectores, ¿vale? Vamos a quitar esto. Ahí está. Tenemos el ángulo que forman esos dos vectores y con base en la figurita, ¿qué es lo que observamos? José Palafox. Sí, ¿Qué profe. ángulo forman esos dos vectores? ¿No sería 90 grados? 90 grados, ok. ¿Seguro? Van en la misma Bueno, dirección. con respecto al plano, son paralelos, pero con respecto al plano Ajá. eléctrico, son 90 grados, ¿no? Ah, ya, pero entre ellos. Imagina que también podemos reescribir esto, o esta línea, si bien se puede pasar acá, ¿no? Para que esté en el mismo punto que el campo eléctrico. Entonces, si entonces están en en la ese misma caso sería dirección. 0. Exacto. Entonces tenemos aquí un ángulo de 0 grados y lo que nos importa realmente es el coseno. El coseno de alfa que es igual. ¿A 1? 1, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el campo eléctrico y la diferencial de área 3? ¿Qué ángulo forman entre ellos? Lo mismo. Entonces, eso quiere decir que el ángulo gamma, bueno, ya sabemos quiénes lo forman, ¿no? Entonces, este es igual a 0, por lo tanto, coseno de gamma es igual a 1. Pero, ¿qué pasa con los otros dos? El campo eléctrico 2 y la diferencial de área 2, que es justo el ángulo beta. ¿Qué pasa con esos dos vectores Palafox? Perdón, profe, ¿puede repetirlo? Tengo un poco de ruido aquí en la casa. Ok. ¿Qué ángulo forman estos dos vectores? Diferencial de área 2 y campo eléctrico 90 2. grados. 90 grados. Y eso es bueno, ¿por qué? Beta es igual a ¿qué? A 90 grados. Por lo tanto, el coseno de beta, ¿cuánto da? 0, ¿no? 0. 0. ¿Y eso por qué es muy bueno? Porque nos deshacemos de toda esta parte de, o nos deshacemos de ese sumando. Nos quitamos de una integral que hay que hacer. Entonces, todo esto es 0.
Este coseno, bueno, es 1, y este otro coseno también es 1. Y así tenemos ecuaciones más sencillas que resolver. ¿Ya ven? Entonces, esas integrales cerradas, pues en realidad las convertimos a integrales normales, de las que ustedes vieron en cálculo integral, y hacen que nuestra vida sea mucho más sencilla. Ahora, ¿alguien preguntó por qué el cilindro en particular? ¿O nadie preguntó eso? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora vemos la ventaja del cilindro. ¿Cuántas caras tiene? Nada más tiene 3, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros hubiésemos puesto un prisma rectangular? Pues esta cosa tiene 4 caras en el cuerpo y 2 tapas. Entonces tendrían que haber sido, yo tendría que haber escrito 6 integrales diferentes. ¿Que se hubieran simplificado? Sí, porque esta diferencial de área, esta diferencial de área, esta diferencial de área y esta diferencial de área, pues ¿qué va a pasar con el vector, por ejemplo, campo eléctrico 2? Igual van a tener que ser anuladas porque forman, ¿cuánto? Forman ángulos de 90 grados y ya me desharía de 4 integrales. Pero no se trata de eso, se trata de optimizar. En este caso, el cilindro nos ofrece solamente 3 tapas, es decir, solamente 3 integrales en las que nosotros descomponemos a la integral cerrada y listo. Vemos que en este caso en particular, una de esas integrales se va a 0 y nos simplifica la vida, ¿vale? ¿Dudas en esa parte de por qué el cilindro resulta conveniente? No, profe, todo bien. Todo bien, va. Entonces, continuamos con esto. ¿Qué nos quedamos? Doble integral cerrada de campo eléctrico, diferencial de área, bla, bla, bla. Vemos que solamente nos quedamos con 2 integrales. Campo eléctrico 1, diferencial de área 1 y doble integral de campo eléctrico 3, diferencial de área 3. Y listo. Ahora, veamos lo bonito de esto. Igual que en el caso pasado, estos campos eléctricos no son dependientes ¿de quién? Del área, y mucho menos del área de la superficie gaussiana imaginaria que estamos trazando aquí. De hecho, vamos a ponerlo otra vez aquí. Superficie gaussiana imaginaria, ¿va? Por lo tanto, podemos sacarla de la integral. Y nos quedamos con esto. Diferencial de área 1 más campo eléctrico 3, doble integral, diferencial de área 3. Y esto, ¿qué es? Estas dos, ¿qué son? Las áreas de las tapas del cilindro, ¿vale? ¿Y esto cómo nos va quedando? Este es igual flujo eléctrico, ¿no? Flujo eléctrico es igual entonces a campo eléctrico 1, que multiplica a el área 1 de la primera tapa, más campo eléctrico 3, área de la tapa 3, ¿vale? Ahora, ¿qué sigue? Que observemos, esto me distrae, no lo pongo ver así. Ya. ¿Qué es lo que vemos aquí? Primero, este cilindro, Esteban Cloutier. Sí. Las áreas, o bueno, ¿qué puedes decirnos sobre las áreas de las tapas? ¿A qué se refiere? Tú dime, ¿se parecen entre sí? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Cómo calcular el área de esas tapas? Todo lo que puedas. El área de las Sí, que, perdón. de las tapas del cilindro, que serían De diferencial de las área tapas. 3. Sí, Son iguales. son iguales. Ok, muy bien. Eso es lo que podemos observar aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que área 1 es igual a área 3 y podemos dejarlo solo en área, en una sola área, ¿va? Y eso representa exactamente lo mismo. Pero lo más importante viene con los campos. ¿Quién preguntó por qué tenía que ser también
bueno, ¿por qué tenía que haber parte de atrás del cilindro? ¿O por qué tenía que estar justo en la mitad? Ya me acuerdo quién preguntó. Yo, profe. Enrique, mira, Enrique, esta es la razón por la que es importante que tengamos este cilindro justo en la mitad del plano. Ve qué pasa con los campos eléctricos. El campo eléctrico y todos los que hemos visto, ¿estás de acuerdo que son dependientes de qué? Obviamente de la carga, pero también de la distancia. ¿Vale? Entonces, la distancia del plano a este vector campo eléctrico 3 que tenemos aquí es esta distancia, al punto P. Y si esta distancia o este cilindro está justo a la mitad o la mitad la corta el plano, ¿qué quiere decir? Que la distancia que tenemos a la tapa 1 también va a ser R. Por lo tanto, estamos asegurando que el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 3 en magnitud son iguales. ¿Ok? Entonces, E1, E3 son iguales y podemos dejarlo en solo un campo eléctrico. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo no considero la misma distancia? Pues entonces este valor de campo o esta magnitud de campo eléctrico 1 va a ser diferente a campo eléctrico 3. Entonces yo tendría dos campos eléctricos aquí con los que lidiar, ¿va? Y no tendría sentido porque yo solo estoy buscando un campo eléctrico, ¿vale? Entonces por eso es importante que ese cilindro quede justo a la mitad, para que el campo eléctrico en ambas tapas tenga la misma magnitud. No va a tener la misma dirección, de hecho es contraria, pero tenga la misma magnitud para poder hacer esto, esta simplificación, para que me quede todo como 2 veces campo eléctrico, área. ¿Ok, Enrique? Sí, profe. O sea, igual, o sea, mi pregunta era un poquito más como, o sea, si el punto P está del lado derecho, ¿para qué construimos el cilindro del lado izquierdo? O sea, como un poquito más para atrás. O sea, tiene que ser Bueno, simétrico pues siempre eso es lo lo que que... construimos. Es que depende del cuerpo que estemos analizando. De hecho, vamos a volver a usar cilindros con la línea infinita, pero ahí ya no tiene nada que ver o no hay ningún corte, digamos, a la mitad. Entonces, esa pregunta, pues, no la puedo generalizar porque solamente aplica para el plano infinito, ¿vale? Pero entonces, esa es la justificación de por qué existe la parte de atrás del cilindro. Porque yo necesito que esos campos eléctricos sean iguales, porque ese campo eléctrico se va a dividir dependiendo ¿cómo se llama? De la distancia que tengamos respecto al cilindro. Entonces, imagínate, de nuevo, tenemos aquí el plano. Entonces, si yo pongo el cilindro aquí, pongo el cilindro acá, pues esta magnitud de campo eléctrico, vamos a ponerle 1, va a ser mayor que a la magnitud del campo eléctrico 3. Entonces, tendría que lidiar con estos dos campos diferentes y no se puede. No, bueno, no me sirve porque yo quiero calcular solamente este campo eléctrico. Y al momento de que son iguales, al hacer la misma distancia respecto al plano, pues ya puedo simplificar de esta manera y esto igualarlo a ¿quién? A carga neta epsilon 0, que es la ley de Gauss. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos con esta parte. ¿Alguien más tiene dudas antes de continuar? Entonces ahora este es nuestro problema. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues despejar el campo eléctrico. Campo eléctrico nos queda como carga neta entre 2 veces el área por epsilon 0. ¿Vale? Y podemos pensar que hasta aquí terminamos. Pero no. ¿Por qué? Porque como les comenté hace ratito, no puede haber evidencia alguna de quién, de la existencia de la superficie imaginaria gaussiana. Ahora, veamos qué nos queda en la fórmula. Primero, la carga neta, eso hace alusión al cilindro. De eso no tenemos problema. Es lo que está encerrado dentro de la superficie cerrada que contiene carga, ¿no? Ahorita vemos quién es. Epsilon 0
pues es la permitividad del vacío, eso no pasa nada. Ahora, ¿quién es el problema aquí? El problema es el área. Porque esta área, ¿a quién corresponde? Es el área de las tapas. ¿Vale? Entonces, esta fórmula todavía no me sirve porque hay una de las variables que está indicándonos la presencia de la superficie imaginaria gaussiana. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos vamos a deshacer de ella? Primero, vamos a quitar esto acá. Vamos a definir quién es carga neta. Carga neta, déjame ponerlo acá. Y borrar esto de aquí, ¿ok? Carga neta es la carga que está dentro de la superficie gaussiana imaginaria. Entonces, si vemos el dibujo, Juan Manuel Pulido, ¿qué carga está dentro del cilindro? ¿Qué parte del cuerpo cargado está dentro del cilindro? ¿Cómo? ¿A qué se refiere, profe? Sí. ¿Estás de acuerdo que tú tienes un plano infinito cargado, va? Sí. Y estamos imaginando un cilindro que lo atraviesa. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué parte de ese cuerpo cargado infinito está siendo contenido dentro del cilindro? Ah, la mitad, ¿no? Bueno, O sea, es una el cilindro partecita que es está la justo a la mitad. mitad. Ok. Entonces, ¿estás de acuerdo que sería carajo, esta partecita? Sí. Creo que no se ve bien, ¿no? Vamos a ver si algo más oscuro. Ahí está. Esta partecita, ¿estás de acuerdo? Va, es lo único que contiene. Ahora, ¿qué área tiene esa partecita? La misma área que quién. ¿Así me escucha, profe? Sí, ya te escucho. Ah, perdón, pues sería el área de las caras de las bases. Exacto, entonces aquí también tenemos el área A, ¿no? Que es la misma área de esta etapa y la misma área de esta etapa, ¿va? Entonces, con eso tenemos, ¿ok? Ahora, muchas gracias, Juan Manuel. Recordando que la carga neta se mide en coulombs y ya vimos que esa carga contenida tiene un área que es la misma área de las tapas y que esto está en metros cuadrados, pues ¿qué nos hace falta utilizar? La sigma, la densidad superficial de carga. Entonces, ahora sí, ya podemos utilizar esta carga neta. No es necesario calcularla, ¿por qué? Porque lo único que quiero es deshacerme de quién, de la evidencia, de la existencia del cilindro. Entonces, si yo reescribo esto acá, 2 veces área epsilon 0, área se va, y me queda que el campo eléctrico de un plano infinito cargado simplemente es sigma, o densidad superficial, entre 2 veces epsilon 0. Y ahora sí, no hay evidencia alguna de la existencia de ¿cómo se llama? Del cilindro imaginario que se planteó para utilizar la ley de Gauss. ¿Va? Y para reescribirlo de forma bonita, campo eléctrico, sigma, 2 veces epsilon 0, un vector unitario por aquí, y todo esto, Newton sobre Coulomb. Y esta ya sería la fórmula final. Ahora sí, ¿quién preguntó? Yo, nada más, no entendí muy bien cómo definimos la carga neta. Creo que La carga compartí eso neta. rápido. Sí, mira, vamos a ver aquí. ¿Qué dice la definición de la ley de Gauss? Que la carga neta es toda la carga eléctrica que está contenida dentro de la superficie gaussiana imaginaria. En este caso, la superficie es la esfera grandota. ¿Estás de acuerdo, Enrique? Sí. Y dentro de ella, ¿qué objeto tiene carga? Pues la esfera cargada, ¿no? La esfera que está en rojo, ¿va? Por eso, esa carga neta hace alusión ¿a quién? A la carga de la esfera, que está aquí adentro, ¿va? Eso ya está considerado ahí. Ahora, el problema que supone un cuerpo infinito es que no lo puedes contener en su totalidad. Entonces,
al plantear esta superficie gaussiana imaginaria, que es el cilindro que lo atraviesa justo a la mitad del cilindro, ¿qué es lo que estamos observando? Que la única porción que está siendo contenida del cuerpo cargado dentro de la superficie gaussiana imaginaria, que es el cilindro, ¿cuál es ese pedacito que ves en gris? ¿Estás de acuerdo, Enrique? Sí, o sea, un círculo. Es un círculo que es de las mismas dimensiones que la tapa del cilindro, ¿va? Ujú. Entonces, como es lo único que está conteniendo, a partir de ella tengo que definir mi carga neta. Entonces, yo ya conozco el área, sé que es el área de las tapas y que esa variable ya tiene nombre, que es justo la que estoy marcando acá, ¿no? Que es A, área de las tapas. Vamos a poner aquí, área de las tapas. ¿Ok? Y lo único que tengo que hacer es multiplicar la densidad superficial de carga por el área y listo. Ya con eso tengo la carga neta. No es necesario calcularla ni empezar a sacar la fórmula del área del círculo, porque lo único que necesito de ella es que sustituirla para eliminar el área dentro de la fórmula del campo eléctrico y listo. Ya con eso me queda sigma entre 2 epsilon 0. ¿Vale? ¿Algo más, Enrique? No, muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Ya vieron para qué necesitamos estos cuerpos gaussianos imaginarios? Sí, lo más simples que se puedan, para tener menos integrales, y la ventaja de ellos es que alguna de esas posibilidades se van a simplificar. En este caso esas 3 integrales que se volvieron 2 integrales muy sencillitas, prácticamente no tuvimos que hacer nada de cálculo integral y listo, ya con eso sale el campo eléctrico del cuerpo o de los cuerpos que vamos a analizar, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Ahí lo dejo, para que se vea completo. ¿Estuvo fácil? ¿Está difícil? ¿O más o menos? Profe, y ejercicios prácticos, o sea, Ujú, ya con números vamos a hacer también, ¿no? claro. Sí. Sí, no, imagínate que fuese de esos profesores que, sí, vemos teoría y de repente, pues, ¿qué carajos voy a preguntar en el examen, no? No, sí, sí hay ejercicios. Sí, Claro. no se me espanten, sí los vamos a hacer. Sí, es que ya con ejercicios a lo mejor ya, o sea, es que sí, sí podemos entender, pero a la hora de la hora yo creo que nos podemos confundir fácilmente. Entonces sí, nada más quería confirmar que sí vamos a ver ejemplos prácticos. Sí, sí, eso sí. ¿Qué vamos a utilizar o para qué me sirve sacar todo esto? Bueno, lo que vamos a utilizar son las fórmulas. Las tenemos que aplicar bien. Y como pueden ver, hay quienes serían los problemas, ¿no? Calcular primero la carga neta. El radio de la esfera sería un dato, la sigma de la esfera sería dato, y lo que les decía, que eso se vuelve un problema de geometría porque hay que calcular distancias, hay que calcular vectores unitarios y revisar que todo esto tenga sentido. Aparte, puede haber trampitas como esta, que por ejemplo el punto de interés lo ponga dentro de una esfera. Entonces se tienen que acordar de esto, que si hay un punto de interés dentro de una esfera, pues directamente el campo eléctrico debido a esa esfera en ese punto en particular va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, por favor, ahí pongan atención a esta parte. Y vean lo curioso ¿cómo se llama? Del plano infinito. Aquí no importa la distancia a la que esté el punto de interés. En cualquier punto del espacio van a tener la misma magnitud de campo eléctrico. ¿Va? ¿Por qué pongo ese vector unitario? Pues porque hay que saber hacia dónde apunta, nada más, ¿no? En este caso, vamos a ver si apunta hacia la derecha o si apunta a la izquierda. ¿Vale? ¿Alguien más tiene dudas? No, pues ya nos vemos. ¿Podría subirle un poquito, por favor? ¿Que se vea completo o le subo nada más? Ahí lo No, a dejo ahí. la primera parte es que estaba viendo que tenía un punto mal, un punto P mal en un Es dibujo. decir, ahí. No, ¿O no, te en refieres a el la punto esfera? A.
Sí, sí, a la Ah, en la esfera. esfera. ¿Algo así está bien? Sí, ya, listo, gracias. Vale. Bueno, si no tienen dudas, pues ya nos vemos el miércoles en Yo tengo una Campana. duda, profe. ¿Qué pasa, Sebastián? Rápido, ¿qué era sigma? Sigma, recuerda, densidad superficial de carga. Y se mide en coulomb sobre metro cuadrado. Te dice cuánta carga hay por metro cuadrado. Listo, ¿no? Ah, ok. Va, Va. gracias. Ok. ¿Alguien más? Antes de concluir. No. Bueno, pues nos vemos la siguiente sesión y esto queda grabado y ya prometo de una vez. Ahora sí, pasarles todos los links de estas cosas. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe.